La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Sí, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio y les dejamos saber que hoy continuamos con la parte final, la segunda parte del tema ¿Cómo adoramos? Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia para entrar en tema con la autoridad divina. Amén. Oh Padre amado y Padre bueno que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hermosa mañana, Señor, queremos darte las gracias por este hermoso privilegio de poder, oh Padre amado, llevar un mensaje de tan suma importancia para nuestras vidas en estos últimos días, Señor. Esperando, Padre amado, que tú te manifiestes de una manera poderosa, que seas tú dirigiendo este programa, que impactes a los radioescuchas y también nuestras vidas, Señor. Amén. Bendiciones que te imploramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 19. Y dice la santa palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, en el programa pasado estuvimos repasando la parábola del fariseo y del publicano, que se encuentra en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Repasamos los caracteres de ambos individuos para poder ver si podíamos identificar áreas que correspondieran a nosotros mismos, con el fin de reconocerlo humildemente para ponernos en armonía con el cielo. Logramos presentar que ambos casos, tanto el del fariseo como el del publicano, estaban mal ante Dios. Pero en el caso del fariseo, la situación era mucho más difícil, siendo que el fariseo pensaba estar bien ante Dios. También exhortamos a la radioaudiencia a llevar a cabo un autoexamen para lograr arreglar cuentas con Dios. Si reconocían humildemente que estaban en cierto sentido emulando al fariseo. Luego, finalizando ya el programa, señalamos cómo había sido profetizado que la situación del fariseo se repetiría a gran escala en el tiempo del fin. En el mensaje a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22, en el programa de hoy vamos a continuar analizando esta temática para que podamos sincerarnos con nuestro Dios y podamos acudir a Él, de acuerdo a su santo criterio y mediante la solución provista por el cielo. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente
que oren a nuestro Padre Celestial para que sea Él, mediante su Espíritu, el que nos guíe en la exposición de este tema de tan suma importancia. Amén. Bien, mis queridos hermanos, si se fijan justamente al comienzo de la parábola, notarán por qué Jesús contó la misma. Lucas registra en el capítulo 18, versículo 9, lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el problema que Jesús está trabajando en esta parábola. La misma va dirigida a los que confían en sí mismos, en los que piensan que son justos ante Dios, sin realmente serlo. Lo hacen al punto que mantienen al Salvador alejado, porque sin saberlo, ellos mismos han tomado el lugar de Dios. El yo ha sido entronizado en el templo del alma, y la influencia del Espíritu de Dios ha sido puesta en exilio. Y ese es un problema muy grave entre los cristianos del tiempo del fin. Este está afectando a todas las denominaciones, pero en un sentido muy especial a los adventistas del séptimo día. Alguien puede pensar que el hermano trajo hoy los cañones bien lubricados y listos para bombardear, pero ese no es el caso. Esto es algo que la Biblia claramente expone, pero que muchos no quieren ver en su justa perspectiva. Ese es el escenario, o mejor dicho, el problema de la iglesia de Laodicea. Los laodicenses tienen el mismo problema que tenía el fariseo de la parábola que Jesús contó. Jesús contó la parábola para que aún ellos, o los que son como ellos, pudieran reconocer su verdadera situación o condición delante de Dios y pudieran proceder al arrepentimiento. Y todo esto, mis queridos hermanos, Él lo hace por amor. Por la misma razón da el mensaje a la iglesia de Laodicea, para que aún entre ellos haya preservación de vida, para que haya salvación y vida eterna. Para los que reconozcan su situación, se arrepientan. Sí, mis hermanos, los laodicenses confían en sí mismos, al punto de alejar al Salvador de ellos, mientras Él está afuera tratando de entrar. Él, no otro. Y aún así piensan que no hay problema, que todo está bien. No saben que su caso es desesperado, que en su condición actual no pueden ser justificados. No saben que la presencia del Señor ya no está en su medio, porque por su orgullo han tomado su lugar. Ese es exactamente el problema del fariseo. Pero los laodicenses no saben que han sido infectados por el mismo virus. Todo aparenta estar bien, pero el Salvador falta porque ha sido echado fuera. La confianza en sí mismo ha sido una enfermedad de los ojos espirituales y no pueden ver su condición actual. El enfoque de Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 14 al 22, el mensaje de la iglesia de Laodicea va dirigido a todos nosotros que hemos llegado a final de los tiempos, que decimos haber conocido al Maestro de Galilea. Por lo tanto, en este aspecto es crucial que apuntemos los cañones a nosotros mismos y no al hermano o al vecino. Nosotros fuimos contagiados. Arreglemos nuestra situación primero antes de tratar de ayudar al hermano. Y es ayudar al hermano, no pisotearlo, para que él también pueda crecer en Cristo Jesús. Amén. Por favor, no olviden este punto. El Todopoderoso quiere que apacentemos sus ovejas, no que hagamos una barbacoa con ellas. El mensaje a la iglesia de la Odisea realmente es una carta de amor, pues Él no quiere la muerte del impío. Eso es así, mis queridos hermanos, porque ciertamente, mis queridos hermanos, Él prefiere que procedamos al arrepentimiento. No permitas que se desperdicie el don del cielo. Fíjense, María Magdalena había ofrecido lo más costoso que tenía
al maestro de Galilea mientras estaba en vida. Pero fíjense, Judas catalogó su acto como un gran desperdicio. El maestro ofreció hasta su última gota de sangre para que tú, amigo que me escuchas, pudieras tener vida y vida en abundancia. Amén. Cuán terrible sería desperdiciar ese don inefable, porque no queremos reconocer nuestro caso ante los ojos de Dios. Nos hemos llenado de todo tipo de conocimiento, menos del conocimiento que nos conduce a la vida eterna. Conocer al Padre y al Hijo significa vivir a la altura de su santo criterio, que es amor. Amén, gloria a Dios. No es enaltecernos, sino humillarnos. No es pisotear al hermano, ni aún al enemigo. Es compartir el tesoro que hemos encontrado en Cristo, para que la mayor cantidad de personas puedan también disfrutar de lo mismo. Este tesoro no se agota, da para todos. No tienes que ser mezquino con él. No mengua, puedes compartirlo. Pero es desperdiciado por aquel que no siente su necesidad ante Dios. Aquel que se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Así mismo es, y no lo sabe, pues la Coca-Cola es pura basura que solo perjudica al que lo ingiere. Si profesamos ser seguidores del Maestro, pero cargamos la actitud del fariseo, no hay nada que Cristo pueda hacer por nosotros. No hay forma que podamos ser justificados, a menos que reconozcamos nuestra deplorable situación. Ahora noten el contraste. El publicano era un hombre extorsionador, un ladrón, un pecador, un vil mentiroso. No lo pensaba dos veces para utilizar el poder dado para tomar ventaja sobre la gente, su propia gente. Era un pecador en todo el sentido de la palabra. No se nos dice que ayunaba, no se nos dice que devolvía el diezmo. Él prefería mantenerlo segurito en sus bolsillos. Y aún así, se nos dice que este hombre se fue a su casa justificado. ¿Qué clase de influencia ejercía el publicano en la sociedad? ¿Era buena o mala? Pues era muy mala influencia. La gente, de verlo nada más, le daba coraje. Sabía a qué se dedicaba. No sabían cuán rico era, porque nunca lo divulgaba. Él no especificaba ni decía cuánto realmente era exigido por el gobierno romano. Ese era el secreto de su ganancia. Por lo tanto, era despreciado por el pueblo en gran manera. Este hombre es tomado de la parábola dada por Cristo como uno que fue aceptado por Dios en lugar del fariseo. En los días de Cristo hubo publicanos que realmente le aceptaron de buena gana, como Zaqueo y hasta el mismo Mateo. Pero también hubo fariseos que aceptaron al maestro, fariseos como Nicodemo y José de Arimatea, aunque se hayan tardado un poco más en recibirlo, pero lo hicieron. La pregunta es, ¿cómo quién soy yo hoy? Pero recuerden que según el mensaje a la iglesia de la Odisea, la inmensa mayoría sería como el fariseo, no sintiendo su necesidad. Y eso es lo importante del tema de hoy, mis queridos hermanos. Sí, tristemente pensarían ser ricos, que se habían enriquecido a tal grado que no tendrían necesidad ni de Dios mismo. Estarían realmente envanecidos al punto que no lograrían ver su verdadera condición ante Dios, que realmente eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todo lo contrario a su fantasiosa imaginación sobre sí mismo. Se catalogarían como la élite del Señor, cuando en realidad serían la élite de Satanás, pues habrían invadido la cristiandad para neutralizar
la obra de Dios. Y alguien puede preguntar, ¿por qué y cómo? Pues en esta condición no puede haber bendición. Es como el anatema de Acán. El pecado causó la separación de Dios con el hombre. Por tal razón, la gloria de Dios fue destituida del hombre. Pero ellos piensan que Dios está con ellos. Piensan que en su condición deplorable van a recibir al Espíritu de Dios. Tristemente no perciben que la presencia de Dios ya no está en su medio. Y esto no es porque Dios no quiera, sino por su actitud orgullosa. Lo han corrido del campamento. Por eso, aunque este mensaje pueda ser fastidioso o molesto para el que lo está escuchando, mis queridos hermanos, es muy necesario. De alguna manera tienes que ver en la forma que Dios te está viendo actualmente. Y recuerden que esto va dirigido a los que profesan seguir a Jesús. Toman el nombre de Jesús al llamarse cristianos. Y quiero que recuerden esto, mis queridos hermanos. Recuerda que Jesús es una transliteración del griego Jesús, que a su vez es una transliteración del hebreo Yehoshua, que quiere decir Jehová salva. Por lo tanto, si profesas seguir a Jesús, pero eres como el fariseo de la parábola, un perfecto laodicense, entonces estás echando su santo nombre por tierra, porque no estás andando como él anduvo. Ahora veamos por qué fue aceptado el publicano. Veamos algunas pocas similitudes entre estos dos hombres. Hay muchas diferencias, lo que hace que haya un buen contraste entre ambos. Pero también tienen similitudes, aunque no lo parezca. Ambos creían en Dios. Sí, mis hermanos. Ambos tenían un aparente compromiso con Dios, pues se encontraban en la iglesia, aunque es obvio que las razones por estar allí eran muy distintas. A mucha gente, si se le preguntas, ¿tú crees en Dios?, te contestarían, claro que sí. Y tú le preguntas, ¿vas a la iglesia? Y te contestan, en verdad no. Se puede ver que realmente no hay un compromiso con Dios. Pero aquí encontramos a estos dos que no solo creían en Dios, sino que tenían un compromiso, una razón importante que los llevara a la sinagoga. Fueron a la iglesia y ambos creían en la oración. Estos son hombres que creen en Dios. Van a la iglesia y oran. No tan solo eso, ambos deseaban que sus oraciones fueran efectivas. Esperaban algo de su oración. Ellos esperaban que Dios contestase su oración o simpatizara con ellos. Es a esta clase de gente que Cristo le habla en esta parábola. A los que van a la iglesia, creen en Dios y oran. Los que esperan un resultado de su oración. Ahora, analicemos sus oraciones, aunque sea brevemente. En Lucas, capítulo 18, los versículos 11 y 12, dice lo siguiente. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Noten, mis queridos hermanos, que es algo que es bien recurrente en la oración de este fariseo. Y esto es bien fácil de divisar. Es el yo. Su religión es todo él. Todo lo que él hace, todo lo que no hace, todo él. Se fastidió el prójimo. Esa es la clase de adoradores que existen hoy, tristemente. Lo más probable, muchos de los que me escuchan son en cierto sentido así.
Este puedes ser tú. Ten la humildad de aceptarlo, aunque nadie más se entere, pues solo así el Maestro de Galilea puede ayudarte en esta hermosa mañana. Este hombre tenía demasiada confianza en sí mismo, y esto es precisamente su gran problema. Él tiene una alta opinión sobre sí mismo, tanto así que se presenta delante de Dios con una oración que verdaderamente, si se fijaron, no pide nada. ¿Notaron eso? ¿No es eso interesante? Él no pide nada en esta oración, ni una sola cosa. Era meramente una oración de agradecimiento por ser de la forma que era. Y lo triste del caso es que él piensa que Dios lo había hecho así. ¿Saben lo que significa eso? Él realmente no conocía al Dios que profesaba servir. Sentía que no necesitaba nada. ¿Para qué iba a pedir algo si tiene todo lo que necesita? Todo lo tiene fríamente calculado, sí, así como el Chapulín Colorado. Pero no conocía a Dios porque no emulaba su carácter de amor desinteresado. Este hombre no necesitaba nada y por eso no pidió nada. En realidad, no necesitaba un Salvador. Piensen en eso, mis queridos hermanos. Si no necesitaba un Salvador, no era salvo. Él no lo expresó. Él no lo necesitaba. Él estaba completamente satisfecho con lo que hacía y en la condición que se encontraba. Tristemente, mis hermanos, este hombre estaba totalmente convencido y así lo sentía. Pensaba que ante los ojos de Dios, él era el aceptado y el recordado a Dios. Que se asegurara a Dios de ver el contraste entre él y el publicano que estaba en la parte de atrás. Así es el laodicense común y por eso le urge al cielo que nos demos cuenta a tiempo. El tiempo del cierre de gracia se acerca. No tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos que despertar de esta pesadilla lo antes posible, porque si no despertamos, dormiremos el sueño de la eterna perdición. Le pasaría como esas 5 vírgenes, mis hermanos, que se durmieron sin el aceite, no estaban preparadas. Eso es triste. Ese pobre miserable pecador que él le estaba recordando a Dios realmente era él mismo, pero no se daba por entendido. Señor, te doy gracias, decía, que no soy como él. Pero él era peor que el publicano porque no veía su condición deplorable. Él está allá atrás y yo estoy acá al frente. Hasta él mismo distinguía un contraste, pero su orgullo lo cegaba. Es tan obvio para mí, Señor, gracias, gracias, porque yo sé que tú también lo ves, pensaba él. Dios ciertamente lo veía, pero en su justa perspectiva. El discernimiento espiritual lo eludía, pero ni cuenta se daba. Esa era su actitud. El hombre estaba ocupado en examinar a otros y comparándose con otros y a otros con él. Él no pidió nada para él, ni oró por nadie más. Él estaba tan encerrado en cómo él es y tan agradecido de que no era como el publicano, que no tenía necesidad de un Salvador. Era totalmente autosuficiente, como el laodicense común. Y como resultado de la autosuficiencia, lo hizo un despreciador de otros. Y esta es una situación bien seria que corre libremente en la cristiandad de hoy. La autosuficiencia, mis hermanos, es manifestada en el desprecio a otros. No importa la justificación que uses de escudo. Dios no es así, ni quiere que sus seguidores sean así tampoco. Él ve lo más profundo de nuestros corazones. De Él no nos podemos esconder. Y esto es una verdad, mis queridos hermanos, que tenemos que entender. No la podemos eludir. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Cristo dijo, porque tú dices,
yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Oyen las palabras del fariseo en esas palabras? Pero Cristo le dice, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre, ciego y desnudo. ¿Saben? Podemos expresar una necesidad, aunque no la digamos con nuestros labios. Podemos elegir voluntariamente engañarnos a nosotros mismos. Podemos decir como el fariseo, yo guardo el sábado, y eso está perfectamente bien a la vista del hombre. Pero escuchen esto, mis queridos hermanos. Si estás emulando al fariseo, todo lo que haces es una mentira, aunque lo estés haciendo bien. Porque no lo estás haciendo en el amor de Dios, sino por el qué dirán. Tú podrás decir, yo conozco la verdad y la entiendo muy bien. Y eso, pues es muy bueno. Pero es bueno tener un conocimiento teórico bien fundamentado. Pero hay algo que es más importante que eso. Es más importante tener el conocimiento teórico y vivir el conocimiento que tienes en agradecimiento a Cristo, quien es el que nos libra de todo mal. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Tienen que permitirle entrar. No pueden ocupar su lugar. Sé como el publicano. Reconoce tu error y Cristo no te echará fuera. Regresarás a tu hogar justificado de la misma manera que el publicano. Alcanzarás la posición más alta de rodillas ante nuestro Dios. Él quiere, mi querido hermano, tener una comunión íntima contigo en esta mañana. No quiere dejarte hablando solo. Mi querido hermano que me escuchas, El Salvador está afuera de la Odisea. Ha estado afuera buscando la manera de entrar. Solo si imitas al publicano de la parábola, le abrirás la puerta para que pueda entrar. No es imposible ni para un fariseo. Después que te humilles ante Él y pidas su ayuda, reconociendo tu impotencia para alcanzar la salvación por tus propios méritos, echa mano de la salvación. Amén. No permitas que otro tome tu corona, ni que se desperdicie el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Él te ofrece vida eterna y solo quiere cambiar tu carácter defectuoso por el carácter perfecto de Él, que es sin igual. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El maestro de Galilea dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Reconoce tu verdadera condición y clama a Cristo en esta mañana para que Él obre en tu vida. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.